La sala de juntas se quedó en silencio cuando mi jefa arrugó 6 meses de mi trabajo y lo aventó al bote de basura como si fuera la envoltura de un lonche viejo. Esto es basura, Olivia, anunció frente a todo el equipo. Empieza de nuevo, y esta vez intenta no hacer que todos pierdan su tiempo. Lo que ella no sabía era que mi celular llevaba 1 hora vibrando con llamadas de la empresa de tecnología más grande del país, y que su humillación pública estaba a punto de convertirse en lo mejor que me había pasado en la carrera. Pero antes de contarte cómo ver su empresa desmoronarse se convirtió en la venganza más dulce que jamás planeé, suscríbete, porque lo que estás por escuchar te mostrará cómo un solo acto de crueldad puede destruir todo lo que alguien construyó en su vida. Déjame llevarte al inicio de esta historia, porque las mejores venganzas siempre empiezan mucho antes de que alguien se dé cuenta de que está dentro de una. Hace 8 meses entré a trabajar en DAX Solutions como arquitecta de software junior. El puesto sonaba perfecto, una startup en crecimiento que prometía innovación, creatividad y la oportunidad de trabajar en proyectos de vanguardia capaces de cambiar la forma en que las empresas manejan sus datos. Lo que nunca mencionaron en la entrevista fue que mi supervisora directa, Patricia Williams, trataba al equipo de desarrollo como su reino personal, donde la creatividad iba a morir. Patricia era de esas jefas que habían subido en la escalera corporativa diciéndole sí a todo lo de arriba y no a todo lo de abajo. Llevaba 3 años en la empresa, lo suficiente para sentirse con derecho, pero no lo bastante para entender lo que hace que un software sea realmente bueno. Su manera de dirigir era simple: controlar cada detalle, no confiar en nadie y asegurarse de que todos supieran quién mandaba. Desde mi primera semana vi que el equipo estaba estancado en el pasado. Mientras otras compañías creaban interfaces modernas, intuitivas y agradables para el usuario, nosotros seguíamos desarrollando sistemas que parecían salidos de los 2000. Los clientes se quejaban todo el tiempo de lo complicado que era usar nuestros programas, pero la respuesta de Patricia siempre era la misma. Si no pueden entenderlo, necesitan más capacitación. Yo veía otra cosa. Durante mi primer mes, hablé con varios clientes para entender sus frustraciones y observé cómo batallaban con nuestras interfaces. Sara, del área de contabilidad en Blackwood Manufacturing, tardaba 20 minutos todas las mañanas en sacar un reporte sencillo. Mike, de logística en Riverside Logistics, llamaba a soporte 2 veces por semana porque la navegación no tenía sentido. Esos no eran problemas de capacitación, eran problemas de diseño. Así que empecé a trabajar en algo en mis ratos libres, un rediseño completo de la interfaz principal. Usé principios de diseño modernos, navegación intuitiva y lo probé con usuarios reales para asegurarme de que funcionara como ellos lo esperaban. Pasaba noches y fines de semana puliendo cada detalle, creando algo que podía transformar por completo la experiencia de nuestros clientes. Los resultados fueron increíbles. Cuando probé la nueva interfaz discretamente con algunos clientes de confianza, la retroalimentación fue abrumadoramente positiva. Sara redujo su tiempo de reportes de 20 minutos a 3. Mike dejó de llamar a soporte por completo. Todos decían que se sentía como entrar al futuro después de años atrapados en el pasado. Pero Patricia no tenía ningún interés en innovaciones que no vinieran de ella. Cuando mencionaba en las juntas que estaba trabajando en mejoras de interfaz, cortaba la conversación de inmediato. Tenemos procedimientos establecidos. Los proyectos experimentales no forman parte de tu puesto. En vez de apoyarme, me asignó tareas rutinarias: corregir bugs menores, actualizar documentación, atender tickets de soporte. Cosas importantes, sí, pero que no mostraban lo que realmente era capaz de construir. Mientras tanto, mi rediseño seguía creciendo, cada vez más sofisticado y poderoso. Yo no buscaba pasar por encima de Patricia ni restarle autoridad. De verdad pensaba que, al ver el potencial de la nueva interfaz, ella reconocería su valor y apoyaría un proyecto que podía mejorar la vida de los clientes y atraer nuevo negocio. Estaba completamente equivocada sobre cómo reaccionaría. El punto de quiebre llegó en la junta de planeación trimestral. El CEO, Robert Grant, revisaba la retroalimentación de clientes y mostraba preocupación por las quejas constantes sobre la usabilidad. Tenemos que empezar a pensar en cómo modernizar nuestro enfoque, dijo. Nuestros competidores ya ofrecen soluciones mucho más fáciles de usar. Parecía la oportunidad perfecta para presentar mi trabajo. Llevaba meses afinando la interfaz, recopilando comentarios de usuarios, documentando mejoras y creando una propuesta detallada que mostraba exactamente cómo resolveríamos las quejas principales. Al terminar la junta, me acerqué a Patricia con una carpeta llena de capturas de pantalla,
testimonios de clientes y análisis de datos. He estado trabajando en algo que puede ayudar con los problemas de usabilidad que mencionó Robert, le dije, poniendo la carpeta sobre su escritorio. Es un rediseño completo de la interfaz, ya probado con usuarios reales. Los resultados han sido excelentes. Patricia hojeó las páginas con la misma cara que si revisara propaganda molesta. Olivia, esto es justo el tipo de trabajo desenfocado que trato de evitar. Te contrataron para mantener sistemas, no para reinventarlos según tus opiniones personales sobre diseño. Cerró la carpeta sin mirar en serio los testimonios ni el análisis. Quiero que dejes de trabajar en esto inmediatamente y te concentres en tus responsabilidades asignadas. Pero no podía dejarlo ir. La interfaz no solo era mejor, era dramáticamente mejor. Tenía datos que mostraban mejoras enormes en tiempos de tarea y satisfacción del usuario, además de clientes que decían que era el software más fácil que habían usado. Así que hice algo que tal vez no fue lo más inteligente, pero sí lo más necesario. Programé una presentación de 15 minutos en la siguiente junta de equipo para mostrar lo que la interfaz podía hacer. Patricia se enteró 2 horas antes de la reunión. Me llamó a su oficina, con el rostro tenso de enojo contenido. Te dije específicamente que dejaras de trabajar en este proyecto, me soltó. Y en vez de obedecer, decidiste programar una presentación a mis espaldas. Pensé que si veías los resultados, empecé. No me importan los resultados, me interrumpió. Me importa que sigas instrucciones y respetes la autoridad. Y ya me demostraste que no haces ninguna de las dos. Canceló mi presentación e informó al equipo que no se discutirían proyectos no autorizados en las juntas. Pero el daño ya estaba hecho. La gente se enteró de que estaba trabajando en algo interesante y comenzaron a preguntar qué había construido. Los rumores circularon. Otros desarrolladores querían ver la interfaz. Incluso algunos clientes preguntaban cuándo estarían disponibles las mejoras de las que habían oído hablar. Hasta Robert Grant le preguntó a Patricia sobre el proyecto. Su respuesta fue endurecer aún más el control. Implementó nuevas reglas donde todo trabajo no asignado debía aprobarse, estableció juntas diarias para vigilar en qué estaba cada quien, y dejó claro que la innovación era su responsabilidad, no la de los demás. El golpe más fuerte llegó 6 semanas después, en lo que llamó una revisión de proyecto. Patricia descubrió que seguía trabajando en la interfaz durante mis descansos y después de horas. Aunque no usaba tiempo ni recursos de la empresa, lo consideró una violación a su autoridad. Convocó a todo el equipo de desarrollo a la sala principal, 12 personas que serían testigos de lo que pasaría después. Había impreso capturas de mi interfaz y las regó sobre la mesa de juntas como si fueran evidencia en un juicio criminal. Quiero que todos vean lo que pasa cuando un miembro del equipo ignora instrucciones directas y pierde el tiempo en proyectos no autorizados, anunció Patricia, de pie detrás de la mesa de juntas, con mis capturas impresas frente a ella. Tomó la primera hoja, una captura del nuevo panel que los usuarios habían descrito como intuitivo y que por fin tenía sentido. La levantó para que todos la vieran y, lentamente, la rompió a la mitad. Esto es basura, dijo, dejando caer los pedazos en el bote junto a la mesa. Agarró la siguiente hoja, testimonios de usuarios elogiando el sistema de navegación mejorado. La rompió en 2. Basura al bote. Hoja tras hoja de mi trabajo, comentarios de clientes, datos que mostraban mejoras drásticas en usabilidad y satisfacción, todo despedazado y tirado como si no valiera nada, mientras mis compañeros observaban en un silencio atónito. Olivia, dijo volteando directo hacia mí, esto es lo que pasa cuando desperdicias 6 meses en proyectos que nadie pidió. No has creado más que basura inútil que pretende resolver problemas que no existen. La humillación fue total. Medio año de noches y fines de semana, tirados al bote delante de todo mi equipo. Testimonios donde clientes aseguraban que era el mejor software que habían usado en su vida. Datos con mejoras medibles en satisfacción, tratados como si fueran papel de envoltura. Quiero que empieces de nuevo, continuó Patricia. Concéntrate en tus responsabilidades reales, y quizá esta vez entiendas que la innovación viene de seguir los procedimientos correctos, no de andar inventando proyectos que nadie te pidió. Sentía el calor subirme a la cara mientras 12 personas evitaban mirarme a los ojos. Algunos ya habían visto mi interfaz y sabían que era buen trabajo, pero nadie se iba a atrever a retar la autoridad de Patricia, mucho menos después de verla destruir públicamente meses de esfuerzo. Lo que Patricia no sospechaba era que, mientras ella daba su sermón sobre procedimientos correctos,
Mi celular llevaba más de una hora vibrando con llamadas de un número que reconocía pero jamás esperaba volver a ver. Sage Tech Industries, la empresa de software más grande de nuestro sector, la compañía con la que cualquier desarrollador soñaría trabajar. Salí de la sala devastada y revisé mi buzón de voz. El mensaje era de David Park, director senior en Sage Tech, a quien había conocido brevemente en una conferencia meses atrás. Olivia, soy David Park de Sage Tech Industries. Hemos escuchado cosas muy interesantes sobre el trabajo de interfaces que has estado haciendo en Data Tech Solutions. Varios de nuestros clientes mencionaron demostraciones que describieron como mejoras revolucionarias en usabilidad. Nos encantaría hablar contigo sobre una posible oportunidad. Llámame cuanto antes. Escuché el mensaje 2 veces, tratando de asimilar lo que pasaba. Mientras Patricia destruía mi trabajo y lo llamaba basura, la empresa más grande del sector me estaba buscando por ese mismo proyecto. Marqué de inmediato a David. Olivia, gracias por regresar la llamada tan rápido, me dijo. Iré al grano. Hemos seguido algunos comentarios de clientes sobre innovaciones en interfaces en Data Tech Solutions, y entendemos que tú eres la arquitecta detrás de esas mejoras. Explicó que Sage Tech tenía retos similares de usabilidad en toda su línea de productos. Habían probado con despachos de diseño y equipos internos, pero ninguno había logrado los niveles de satisfacción que estaban escuchando de clientes de Data Tech. Queremos ofrecerte el puesto de arquitecta senior de interfaces, con total autonomía sobre la experiencia de usuario en toda nuestra plataforma, dijo. El paquete de compensación empieza en $180,000 anuales, más participación en acciones y un bono de firma de $50,000. Pero lo más importante, trabajarías con un equipo que valora justamente la clase de innovación que has estado desarrollando. 180,000. Más del doble de mi salario actual. En una empresa cuyo software usan millones de personas en el mundo. Y con control creativo total sobre el tipo de trabajo que Patricia acababa de llamar basura. Hay algo más, añadió. Sabemos que no puedes traer código propietario, pero también sabemos que los principios de diseño y la visión de experiencia de usuario son habilidades que te llevas contigo. Aquí construirías algo completamente nuevo, basado en la misma filosofía que ya está generando comentarios tan positivos. La conversación duró 45 minutos. Al final ya tenía una carta formal de oferta en mi correo personal y una fecha de inicio en 3 semanas. Sage Tech no solo me estaba ofreciendo un empleo, me estaba dando la oportunidad de construir el futuro de las interfaces de software con recursos ilimitados y un equipo que entendía de verdad lo que significa innovar. Cuando regresé a la oficina de Data Tech, Patricia seguía en la sala de juntas sermoneando a mis excompañeros sobre gestión de proyectos, mientras los restos de mi trabajo roto seguían en el bote de basura. Toqué la puerta y esperé a que me volteara a ver. ¿Qué quieres, Olivia?, preguntó, visiblemente molesta por la interrupción. Quiero informarte que renuncio a Data Tech Solutions con efecto inmediato, dije, con la voz firme pese a la adrenalina. Me uniré a Sage Tech Industries como su arquitecta senior de interfaces. La sala quedó completamente en silencio. La cara de Patricia pasó de fastidio a confusión y luego a lo que claramente era pánico. No puedes simplemente renunciar en medio de una junta, balbuceó. Hay procedimientos, avisos previos, protocolos de transición. De hecho, sí puedo, respondí, sacando mi celular y mostrando la carta de oferta recién llegada. Mi contrato permite renunciar de inmediato en casos donde mi desarrollo profesional haya sido obstruido deliberadamente. Que destruyeras 6 meses de mi trabajo frente a mis colegas califica perfectamente. Robert Grant, el CEO, que había estado observando desde el fondo, dio un paso al frente. Quizá deberíamos discutir esto en privado antes de tomar decisiones apresuradas. Pero yo ya estaba harta de discusiones privadas y soluciones diplomáticas. Patricia eligió humillarme en público, así que podía experimentar las consecuencias de la misma forma. No hay nada que discutir, dije, recogiendo mis cosas de la mesa. Mi decisión es final. En 1 hora entrego la renuncia formal. Mientras caminaba hacia la salida, sentía 12 pares de ojos siguiéndome. Algunos de mis compañeros estaban impactados, otros impresionados, y unos cuantos con cara de estar reconsiderando su propio futuro. Estás cometiendo un error enorme, gritó Patricia con la voz más aguda de lo normal. Sage es una máquina corporativa sin espacio para la creatividad. Estás tirando tu seguridad laboral por una fantasía de que la innovación importa más que seguir los procedimientos. Me detuve en la puerta y volteé. Ya veremos qué enfoque resulta más valioso.
En menos de 24 horas había vaciado mi escritorio, firmado entrevistas de salida y empezado mi nuevo puesto en Sage Tech. Sus oficinas eran 3 veces más grandes que las de Data Tech, llenas de la última tecnología y equipos desarrollando proyectos que millones de personas usarían en todo el mundo. Más importante aún, ahora trabajaba con gente que entendía que un gran software nace de escuchar al usuario y resolver problemas reales, no de seguir reglas rígidas que ignoran lo que la gente necesita. Y la validación real llegó semanas después, cuando vi cómo las consecuencias de las decisiones de Patricia se desplegaron con precisión devastadora. Yo no busqué a los clientes de Data Tech, no hice llamadas ni envié mensajes. Solo actualicé mis perfiles profesionales, y seguí siendo la misma persona que había dedicado meses a resolver problemas de usabilidad. La primera señal llegó en mi segunda semana en Sage Tech. David Park me contó que Blackwood Manufacturing había llamado preguntando por alternativas a su software actual. Mencionaron que habían trabajado con alguien que entendía sus flujos de trabajo y que había creado mejoras que facilitaban muchísimo sus tareas. Querían saber si en Sage podíamos ofrecer algo similar. Era Sara, la contadora que había pasado de tardar 20 minutos en un reporte a solo 3 gracias a mis mejoras. 3 días después llegó la segunda llamada, Riverside Logistics. Mike, el de logística, el mismo que había dejado de llamar a soporte tras probar mi navegación mejorada. Querían explorar opciones con una empresa que contratara gente que entendiera problemas de usabilidad reales. Semana tras semana, el patrón continuó. Clientes que habían probado mis mejoras naturalmente buscaban trabajar con la compañía que ahora empleaba a la persona que había creado esas soluciones. Mientras tanto, en Data Tech, Patricia empezaba a darse cuenta de lo que realmente había destruido cuando rompió mis diseños frente al equipo. Me enteré por colegas del gremio que había intentado contactar clientes importantes para dar seguimiento, solo para descubrir que muchos estaban evaluando otras opciones. Blackwood rechazó renovar su contrato. Riverside dijo que ya tenían un socio más alineado a sus necesidades. Uno por uno, los clientes que habían probado mi interfaz se estaban yendo. Patricia había creído que la lealtad estaba ligada a la reputación de la marca y a las relaciones establecidas. Pero lo que estaba aprendiendo, a golpes, era que la lealtad real viene de recibir software que hace más fácil la vida, no de seguir procedimientos que ignoran lo que la gente necesita. La tercera semana después de mi salida, recibí la llamada definitiva. Era Sara, de Blackwood. Patricia me llamó ayer, me dijo, preguntando si había problemas de servicio que explicaran por qué buscábamos otro proveedor. Cuando le dije que nos íbamos contigo porque tus mejoras transformaron nuestro trabajo, me discutió. Se rió nerviosa y me dijo que los procedimientos establecidos eran más importantes que las mejoras de interfaz, que yo estaba tomando una decisión emocional y no de negocios. Hasta me sermoneó sobre cómo debería elegir mi propio software. ¿Lo puedes creer? Esa llamada lo dejó claro. Patricia no podía cambiar, ni siquiera con la evidencia enfrente. Seguía convencida de que los procedimientos importaban más que resolver problemas reales. Al final de mi primer mes en Sage, 8 clientes de Data Tech ya habían cambiado de proveedor o iniciado pláticas para migrar. Y no eran cuentas pequeñas, representaban más del 40% de los ingresos anuales de Data Tech. No estaba persiguiendo clientes activamente. Simplemente estaba disponible cuando ellos llamaban, aplicando el mismo enfoque centrado en el usuario que había creado las mejoras de interfaz desde un principio, y trabajando para una empresa con los recursos para construir soluciones que realmente atendieran sus necesidades. Sage Tech estaba superando sus proyecciones de crecimiento en 300%. Mientras Data Tech Solutions sufría la peor crisis de retención de clientes en su historia, lo más gratificante no fue el dinero ni el reconocimiento profesional, aunque ambos fueron increíbles. Lo más gratificante fue saber que Patricia se había encargado de crear esa situación ella misma con su testaruda negativa a valorar trabajo que resolvía problemas reales. Ella podría haber apoyado el desarrollo de la interfaz. Podría haber aprendido de la retroalimentación de los clientes y los testimonios de usuarios. Podría haber reconocido que la innovación nace de entender las necesidades del usuario, no de seguir procedimientos rígidos que ignoran lo que la gente realmente vive. En cambio, eligió humillarme en público y destruir meses de investigación y resolución de problemas, aparentemente creyendo que su autoridad valía más que la evidencia de lo que funcionaba. 2 meses después de mi partida, supe por redes profesionales que Robert Grant había convocado una junta de emergencia del Consejo para atender la crisis de retención. Data Tech Solutions enfrentaba la posibilidad de despidos,
reducción de operaciones e incluso ser adquirida por una compañía más grande para sobrevivir la pérdida de ingresos. Patricia, que antes se mostraba tan segura de su enfoque basado en procedimientos, ahora corría para explicar cómo la empresa había perdido casi la mitad de sus clientes importantes en 8 semanas. Según fuentes que aún trabajaban ahí, al principio intentó culpar a mi salida por las deserciones, alegando que yo de algún modo había violado la ética profesional o había robado información propietaria para reclutar cuentas. Pero la línea de tiempo no soportaba sus acusaciones. Los clientes no se fueron justo después de que renuncié. Se fueron tras experimentar que DataTech había vuelto a la interfaz antigua y descubrir que preferían trabajar con gente capaz de entregar las mejoras que ya conocían. La investigación del consejo reveló exactamente lo que yo les habría dicho meses antes. Los clientes eligen socios de software por funcionalidad, usabilidad y capacidad para resolver problemas, no por cuán estrictamente una empresa sigue procedimientos internos o qué tan eficiente procesa tickets de soporte. Patricia pasó meses desestimando las mejoras de interfaz como proyectos no autorizados. Y ahora enfrentaba las consecuencias de esa filosofía en forma de pérdida de clientes que amenazaba la supervivencia de toda la compañía. 3 meses después de irme, recibí la llamada que completó esta historia de venganza. Robert Grant me contactó personalmente para hablar de lo que llamó una posible oportunidad de asociación. Quería saber si SageTech estaría interesado en adquirir las cuentas de clientes que le quedaban a DataTech y, tal vez, contratar a parte de su personal durante lo que describió como un proceso estratégico de reestructuración. La compañía que había considerado mi trabajo basura ahora esperaba vender sus activos restantes a la firma que se había formado sobre exactamente los principios que Patricia había rechazado. Durante la conversación, Robert mencionó que también estaban reevaluando los enfoques de liderazgo en el departamento de desarrollo. Leyendo entre líneas, quedó claro que la posición de Patricia ya no era segura. Tengo que preguntarte, dijo hacia el final de la llamada, ¿qué se necesitaría para que regresaras a DataTech como jefe de desarrollo de software? Estamos dispuestos a ofrecer incrementos salariales significativos y plena autonomía sobre las estrategias de diseño de interfaces. La ironía fue increíble. 3 meses después de ver cómo destrozaron mi trabajo frente a mis colegas, me estaban reclutando para volver y aplicar exactamente el mismo enfoque, con salario mucho mayor y autoridad total sobre el departamento que había rechazado mis métodos. Pero no tenía ningún interés en regresar a trabajar para gente que solo aprendió a valorar la innovación después de perder millones de dólares en ingresos. Aprecio la oferta, le dije, pero estoy muy contenta en mi puesto actual. SageTech entendió el valor del diseño centrado en el usuario desde el primer día, en vez de tener que aprenderlo en medio de una crisis. 6 meses tras dejar DataTech Solutions, me ascendieron a directora de experiencia de usuario en SageTech, con participación accionaria y la responsabilidad de expandir nuestra filosofía de interfaces a varias líneas de producto. Los clientes que me siguieron desde DataTech se convirtieron en la base de nuestro trimestre más exitoso en la historia de la compañía. Mientras tanto, DataTech Solutions pasó por la reestructuración estratégica que Robert había llamado con eufemismo. Despidieron al 40% de su personal, vendieron su oficina principal y, finalmente, se fusionaron con un competidor que valoraba la eficiencia de procedimientos por encima de la innovación en experiencia de usuario. Patricia no fue retenida durante la fusión. Me enteré de su salida por actualizaciones en LinkedIn y charlas de la red profesional. Según colegas, pasó sus últimos meses intentando reconstruir relaciones con clientes usando el mismo enfoque centrado en procedimientos que había provocado la crisis. Al parecer nunca comprendió que el problema no era su conocimiento técnico ni sus habilidades de gestión. El problema era su creencia fundamental de que seguir procedimientos internos era más importante que resolver los problemas reales de los clientes. La última noticia que supe de ella vino por un contacto mutuo. Tenía problemas para encontrar puestos equivalentes porque su rol más reciente había terminado en medio de una gran crisis de retención. Los posibles empleadores entendiblemente dudaban en contratar a alguien cuyo enfoque gerencial había contribuido a una pérdida de ingresos tan significativa, sobre todo en puestos de liderazgo donde la innovación es esencial. No sentí placer por sus dificultades. Mi satisfacción vino de ver que los principios que ella había ridiculizado y rechazado ahora eran reconocidos en toda la industria como esenciales para el éxito sostenible. Todas las compañías de software invertían en investigación de experiencia de usuario. Todos los programas de desarrollo enfatizaban resolver problemas reales en lugar de seguir procedimientos rígidos.
Cada firma tecnológica exitosa priorizaba exactamente el enfoque que Patricia había considerado basura no autorizada. Ella se equivocó sobre lo que valoraban los clientes, se equivocó sobre qué impulsa el éxito del negocio, y se equivocó sobre la importancia de la innovación en el desarrollo de software. Su error quedó al descubierto no por planes elaborados o ataques calculados, sino simplemente por permitir que las consecuencias naturales se desarrollaran después de elegir destruir públicamente el trabajo que representaba la base de la satisfacción del cliente. La venganza más elegante siempre es la que tu enemigo se hace a sí mismo con sus propias acciones, mientras tú te apartas y dejas que sus malas decisiones provoquen la destrucción que merecen. Hoy, un año después de ver mis diseños arrancados frente a 12 colegas, dirijo la división de experiencia de usuario de una de las compañías tecnológicas de más rápido crecimiento en nuestro sector. Nuestro éxito se cimentó por completo en el principio que Patricia rechazó. El gran software nace de entender las necesidades del usuario y resolver problemas reales, no de seguir procedimientos que ignoran lo que la gente vive. Cada día trabajo con clientes que agradecen que entendamos sus flujos, que incorporamos su retroalimentación de usabilidad y que abordamos sus problemas de negocio con innovación técnica genuina. Y cada día recuerdo que la mejor venganza contra quienes menosprecian tus aportes es simplemente demostrarles que estaban equivocados mediante tu éxito continuo en otro lado. Patricia creyó que estaba destruyendo trabajos no autorizados cuando rompió mis diseños. Lo que en realidad destruyó fue lo único que impedía que su mundo profesional se derrumbara alrededor de ella. A veces, la venganza más satisfactoria es dejar que las personas vivan las consecuencias naturales de sus decisiones terribles mientras tú construyes algo mejor en otro lugar. Si esta historia te resonó o si alguna vez alguien destruyó trabajo tuyo que sabías que valía la pena, me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Y si te gustó saber cómo arrancar mis diseños fue el comienzo del declive profesional de Patricia, dale like y suscríbete para más historias de venganza laboral, que se escriben solas cuando los gerentes incompetentes enfrentan las consecuencias de su propio juicio.